Bienvenidos sean a este video en el que voy a hablar acerca de un método para calcular las pérdidas de carga por accesorios o pérdidas de carga localizada. Este método es el método de longitudes equivalentes y más que todo es el método el cual yo aplico cuando tengo que utilizar accesorios o analizar las pérdidas de carga por accesorios en sistemas hidráulicos. Y les voy a explicar por qué. Primero veamos de qué trata este método. Este método trata en obtener la longitud equivalente a una tubería de un accesorio hidráulico. ¿A qué se refiere con esto? Supongamos que tengamos una válvula cualquiera. Esa válvula tiene una pérdida de carga que lo produce en el sistema. Pero el método de longitudes equivalentes lo que hace es directamente convertir ese accesorio en una longitud virtual de tubería que pueda ser representativa, y la cual, si las emplazaríamos en las ecuaciones de Hazen-Williams de Darcy-Weisbach, tendríamos la pérdida de carga que produce el accesorio. De eso es lo que trata este método. Ahora, su ecuación es algo sencilla de aplicar, ya que trata de una longitud equivalente, que la vamos a llamar LE, y es igual a un coeficiente K multiplicado por el diámetro. Es por eso que esta ecuación y este método es muy fácil de aplicar, porque por una parte el coeficiente K va a depender directamente del accesorio. Es decir, si tenemos válvulas, si tenemos codos de 90 grados o cualquier otro accesorio, va a tener su coeficiente K. Y por otro lado tenemos el diámetro. El diámetro nosotros debemos conocerlo. No es necesario conocer la velocidad, no es necesario conocer otro parámetro, solamente el diámetro. Y es por eso que este método llega a dar resultados ciertamente favorables en algunos casos, en especial cuando tratamos con tuberías de PVC. Esto debido a que el diámetro, al ser movible, cambiable, entonces nos va a dar longitudes equivalentes con un coeficiente K diferente para cada ocasión. Es por eso que este método es fácil de aplicar y muy recomendable para que lo utilicen. Ahora, dicho esta ecuación, veamos cuáles son los coeficientes K. En esta tabla que ven acá en pantalla, pueden ver las longitudes equivalentes a qué equivale cada uno de estos accesorios. No son todos los accesorios, pero sí son los más representativos y los más importantes que en algún momento puedan llegar a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos en accesorios ingreso de tanque de tubería, tenemos ensanchamiento brusco, ensanchamiento gradual, las contracciones bruscas en base a los diámetros. Luego tenemos contracciones graduales igualmente, las T's de paso directo, paso lateral, bilateral, los codos y las válvulas. Hay muchos más accesorios aparte de esto, pero estas, como les comento, son las que más probablemente puedan llegar a usar. Ahora, aquí podemos ver que tienen sus longitudes equivalentes y se está multiplicando por el diámetro. Entonces, de esa manera es como deberíamos tratarlas. Por tanto, estos números que ven acá son sus coeficientes K. Ahora, van a ver acá en esta tabla algunos diámetros con D minúscula. Esos diámetros con D minúscula hacen referencia en algunos casos, como en el ensanchamiento brusco, al diámetro menor. Es decir, en un ensanchamiento brusco vamos a tener dos diámetros. Entonces deberíamos ver las dos de acá. Igualmente en las contracciones bruscas, donde el D en este caso va a ser el mayor. Ahora, teniendo en cuenta esta tabla, ¿cómo calculamos longitudes equivalentes por accesorios? Veamos este pequeño ejemplo. Para una tubería de 30 metros de un diámetro de 0.15 metros, ¿cuál sería su longitud equivalente? Este sería un caso muy general, porque en varias ocasiones tendríamos la longitud de la tubería, tendríamos que conocer también su diámetro y de alguna forma tendríamos que conocer qué accesorios vamos a ingresar a ese tramo. Por tanto, en este tramo de tubería de 30 metros, podríamos decir que los accesorios que van a estar son un T de paso directo, una válvula de compuerta abierta, un codo de 90 grados, y podríamos tener muchos más coeficientes o muchos más accesorios. Pero con estos tres es más que suficiente para este ejemplo. Veamos que sus coeficientes K de la tabla anterior que vimos
son los siguientes: 22, 9 y 23. Perfecto. Luego tendríamos el diámetro. Ahora, el diámetro debe estar en una unidad de dimensión que asemeja a la dimensión. Puede ser metros, puede ser pies, puede ser milímetros o cualquier otro. Pero deben tomar en cuenta que al momento de calcular la longitud equivalente, el resultado va a tener las unidades de las que tenía el diámetro. Por ejemplo, en este t paso directo, podríamos multiplicar este coeficiente k por el diámetro y tendríamos 3.3. Y la unidad sería metros porque el diámetro se encuentra en metros. Ahora, lo mismo hacemos con la válvula de compuerta abierta. Tenemos el coeficiente k y tenemos el diámetro. Multiplicando me da 1.35. Luego el codo de 90 grados, que es 23 por 0.15, y también nos daría un resultado de 3.45. Por tanto, cada uno de estos accesorios tiene una longitud equivalente a estos valores de acá. Si nosotros sumamos estos valores de acá, vamos a tener un total de 8.1. Y como estamos hablando de unidades de metro, sería 8.1 metros. Ese sería el resultado de lo que tenemos acá. Nuestra longitud equivalente de los accesorios para mi tubería sería de 8.1 metros. Por tanto, la longitud total de la tubería al momento de trabajar, porque esta sería una longitud virtual más que todo, va a ser la suma de la longitud total de la tubería más la longitud equivalente. Entonces, sumando la longitud equivalente más la longitud total real de la tubería, vamos a tener que el resultado es 38.1 metros. Ese sería nuestro resultado. Ahora, este valor de acá, este valor de la LR, sería la longitud virtual, o longitud real, o longitud total, si quisieran llamarlo también de esa manera. Y esta longitud debería ser la cual deberíamos utilizar al momento de calcular pérdidas de carga. Por tanto, este valor de acá nos va a llegar a aproximar de alguna manera al valor de la pérdida de carga que los accesorios están produciendo. Es por eso, como ustedes observan, el método es muy sencillo, muy fácil de aplicar y más que todo es muy práctico comparado con algunos otros. Ahora, como dijimos anteriormente, en base a este valor se calcula la pérdida de carga con cualquiera de las ecuaciones. Puede ser las ecuaciones de Hazen-Williams o las ecuaciones de Darcy-Weisbach o cualquier otra. Pero esta sería la longitud con la que deberíamos trabajar. Eso sería el resultado. Pero también podemos hablar en este punto del coeficiente Lx. Algunos lo conocen como coeficiente X. ¿Y de qué trata este coeficiente? Primero, tomamos en cuenta la longitud virtual de la ecuación anterior que teníamos, la cual era longitud equivalente más la longitud total de la tubería, o la longitud real de la tubería. Si nosotros a esta ecuación de acá dividimos a ambos lados por la longitud real de la tubería, vamos a tener que la longitud virtual dividido entre la longitud real va a ser igual a la longitud equivalente dividida entre la longitud de la tubería más la longitud de la tubería dividida entre la longitud de la tubería. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Hemos hecho esto para poder obtener este coeficiente que ven acá abajo, que es este Lx igual a la longitud equivalente entre la longitud total de la tubería. Ahora van a ver por qué. De esta ecuación, si nosotros prácticamente en la parte de acá vamos a quitar los valores comunes que tenemos, vamos a tener un valor de 1. Luego de eso, llegamos a esta ecuación en la cual la longitud virtual va a ser igual a la longitud equivalente dividido entre la longitud total de la tubería más 1 y multiplicado por la longitud total de la tubería. De esta última ecuación, este Lx va a equivaler a esta relación que tenemos entre la longitud equivalente y la longitud total de la tubería. Este coeficiente Lx es muy común que se lo lleguen a topar en algún momento. Puede ser de que lo tengan en algún problema o que ya lo tengan como valor para poder diseñar un sistema o un sistema de tuberías, un tramo de tuberías o aducciones o cualquier otro. Dicho esto,
La ecuación general para las longitudes equivalentes sería la siguiente, que la longitud virtual o la longitud de la tubería virtual va a ser igual al coeficiente Lx más 1 multiplicado por la longitud total de la tubería. Ahora, conocer este coeficiente Lx tiene un grado de importancia si es que estamos aplicando este método, porque en base a este coeficiente nosotros podríamos directamente hacer una equivalencia para otros tramos. Por ejemplo, si tuviéramos un tramo que de cierta forma tiene accesorios similares, que obviamente no van a ser iguales, cada tramo tiene sus peculiaridades, pero que tenga cierta similitud, por decirlo de esa manera, podríamos obtener este coeficiente Lx, por decir así, de este caso que hemos visto, de este ejemplo, y aplicarlo para otro tramo. Es decir, lo podríamos hacer un poco más general para que se agilice al momento de calcular las longitudes equivalentes y las longitudes totales de la tubería y las pérdidas de carga. Es decir, con un solo coeficiente Lx podríamos agilizar el cálculo. Ciertamente los resultados no van a ser los reales, pero nos van a ayudar a tener una mayor comprensión del resultado final de lo que pueda tener. Ahora, como les decía, también es muy posible que se topen con este coeficiente que es el Lx, que en algunos casos se lo conoce como X y en otros casos con otro coeficiente que asemeje esta relación. Eso sería todo por el video. Si les gustó, lo pueden dar like y compartirlo, que eso me ayuda mucho para seguir creando más contenido. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuales subimos más contenido acerca de hidráulica, sistemas de información geográfica y todo lo relacionado a la ingeniería civil.